Amén. Buenos días otra vez. Y feliz domingo de resurrección a todos. Qué bueno estar con todos ustedes. Es genial estar juntos esta mañana. Y mira que Dios está haciendo aquí hoy en día. Tenemos un servicio completamente en español y nunca hemos hecho esto en 4 años. Entonces Dios está moviendo, Dios está haciendo grandes cosas aquí hoy por su fe, amén. Y no quiero darles gracias a los Zamoras por su comunión y son héroes de la fe. Llegaron de la Ciudad de México y yo he oído la leyenda de John Zamora. Fernando ha hablado mucho de él y hermanos, muchas gracias por compartir su corazón esta mañana. Y quiero darle gracias también a los Wongs, a Andrea y Tommy y Andrea. Andrea es de El Salvador, entonces su español es muy bien, ¿verdad? Y su esposo está casada con la salvadoreña, amén. Pero se dio todo su corazón, amén. Y no importa de qué parte del mundo eres, porque la palabra de Dios es para toda idioma, amén. Qué increíble servicio. Y estoy agradecido por poder estar aquí a predicar este sermón. Vamos a empezar en la Biblia, amén. Leemos en el libro de Mateo. Y hoy es el día de la resurrección. Y vamos a empezar de leer de la resurrección, amén. En Mateo capítulo 28. Leemos por qué celebramos hoy el día de la resurrección. Aquí nos dice después, en el versículo 1, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pues ha resucitado tal como dijo. Qué milagro ver que alguien se ha muerto, pero ha resucitado. Y no era nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que resucitó en la mañana, en el primer día de la semana. ¿Y cuál día es ese? Es hoy. Es el domingo. Y por eso estamos aquí hoy, hermanos y hermanas. Para glorificar a Jesús, porque Él ha resucitado. Y ese es el título de la predicación. Él ha resucitado. Amén. Hoy adoramos a un Dios que no acaba de morir, pero ha resucitado. Creo que Dios hoy también ha puesto una lección en mi corazón que tiene que ver con la resurrección que podemos tener en nuestras propias vidas. Y en la Biblia no solo era Jesucristo que ha resucitado, sino habían 10 historias de que alguien se ha resucitado. Hoy vamos a leer 2 y espero que estos 2 te inspiren a resucitar en su vida lo que Dios quiere ver. El primer punto es resucitar tu prioridad. Vamos en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 5, empezamos en el versículo 21. Aquí nos dice: después de que Jesús regresó
en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de la gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual apretujaba. Seguimos leyendo en el versículo 35. Leemos. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterará de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Qué tan milagro leemos? Aquí leemos un tiempo cuando Jesús se bajó de un barco. Y cuando Jesús llega a un lugar, ¿qué pasa? Todas las multitudes llegan a él. Quieren hablar con él. Quieren ver los milagros. Quieren que los sane. Quieren Jesús en su vida, en su propia vida. Tan pronto como llega, lo que sucede, hay toda esta gente, pero la Biblia se enfoca en una persona en particular. Imagínate que toda la gente está allí, pero la Biblia solo enfoca en ti. Leemos sobre un líder judío religioso. Así que esto es grande. Un líder de la sinagoga. Dice, donde Jesús pasaba un tiempo predicando y enseñando, vino a verlo. ¿Cuál era la situación? Su hija estaba muriendo. Y cuando alguien se está muriendo, se pierde la esperanza, se pierde la fe, se pierde usted mismo, tú mismo, la mente. No puedes pensar bien. Estás desesperado para que algo pase por su hija. Lo más probable es primero que Jairo haya estado corriendo a los médicos en busca de ayuda. Ir a los médicos de la gente, al científico, los curanderos y probablemente a otros líderes religiosos prominentes por la salud de sus hijos, de su hija, perdón. Pero, ¿qué hace? No hace eso, hace lo contrario. Fue a Jesús primero, quien no era médico, no tenía educación. Y cuando pensamos en eso, se suena loco. ¿Por qué va a alguien que no es un doctor? ¿Por qué no la lleva al hospital? ¿Por qué no lo lleva a los científicos? Pero Jairo entendió quién era Jesús. Cuando entiendes quién es Jesús, corres a él y lo sigues.
no es eso lo que todos hacemos. Cuando nos desesperamos, ¿qué hacemos? Llegamos a Jesús y oramos. Dios, por favor, si me ayudas a conseguir un nuevo trabajo, te seguiré por el resto de mi vida. ¿Has orado eso? Yo sí. Dios, si me das aumento, te pondré primero en mi vida. Yo he orado eso también. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que hizo Jairo, porque esto era la solución, ¿verdad? De hecho, fue a Jesús antes de que las cosas se pusieran realmente mal. Fue a Jesús antes de que hubiera muerte. Yo no sé, pero para mí, antes que ser discípulo, yo solo iba a Jesús cuando todo fue mal. Cuando había muerte en mi vida. Cuando no había esperanza más. Pero no debemos de hacer eso. Deberíamos correr a Jesús antes que llegue el mal. Pero Jesús entiende que somos humanos y a veces nos entregamos en esta situación. Cuando Jairo puso a Jesús como su prioridad, notó que todos a su alrededor serían de él. Ya leemos que cuando, no leemos cuando vino una mujer que perdió mucha sangre, pero la sanó Jesús y tomó el tiempo para llegar a la hija de Jairo. Y ya cuando terminó de ese milagro, vinieron esos hombres, los sirvientes de Jairo, y le dijeron, ya no lo molestes, no le molestes a Jesús más, porque ya se ha muerto su hija. Pero Jesús no piensa en la manera que el humano piensa. Cuando nosotros vemos muerte, pensamos, ya está terminado, ya no podemos hacer nada más. Pero ¿qué dice Jesús? No, está dormida y necesita levantarse. Y cuando oyen Jesús que dice eso, ¿qué piensan todos alrededor? Se ríen de Jesús. Mira, cuando el mundo te ves como discípulo, como seguidor de Jesús, se ríen de ti, porque no te entienden. No entiende el propósito que Jesús nos da. Preguntan, ¿por qué vas a la iglesia en el miércoles por la noche cuando trabajas temprano a la mañana siguiente? No lo entiendo. ¿Por qué te levantas tan temprano en la mañana para orar y leer tu Biblia cuando estás cansado todo el día? No lo entiendo. ¿En qué estás tan concentrado en vivir en la Biblia? Y se ven su vida y se ríen de ti. Pero conocemos la palabra de Dios. Cuando lo priorizamos, hay resurrección en su vida. Nuestra mayor prioridad como discípulo es buscar a Jesús primero. Queremos seguir conectados porque es la única forma de dar su vida. Cuando priorizamos a Cristo es cuando Jesús trabaja en nuestra vida. Yo creo que Jesús nos está llamando que resucitamos nuestra prioridad en Jesucristo. Fíjense, la palabra prioridad no significa que hay muchas cosas en su vida que debes de priorizar, pero la misma palabra prioridad, la definición nos dice Google, y lo pueden ver en Google para que confirmen, pero la prioridad es solo una cosa en su vida. No es muchas cosas en su vida, es la única más importante en su vida. Entonces, cuando hablemos de prioridad, la definición solo debe de ser Jesucristo. Pero
Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a la vida hay distracciones y seguimos en todo lo que está en nuestra familia, en la casa, al trabajar. Pensamos que hay más prioridades en nuestra vida. Y la definición se cambia. Porque piensas que necesitas enfocar a otra cosa. Pero la Biblia nos dice, por el ejemplo de Jairo, que Jesucristo es la prioridad en nuestra vida. Cuando leo este pasaje en resucitar nuestra prioridad, me acuerdo de nuestra hermana Andrea Wong. Y cuando yo vivía en Dallas, Texas con mi esposa y me mudé con Fernando y Jackie a Los Ángeles. Y cuando nos movimos, llegamos con Tommy y Andrea en el mismo ministerio. Y ponémoslos así. La vida de Tommy y Andrea no estaba muy centrado en Jesucristo. Amén. Sí eran discípulos, sí amaban a Dios, sí leyeron su Biblia, pero su prioridad no estaba en Jesucristo. Se fueron de muchas vacaciones cada año. Se centraron en desarrollar sus carreras y su riqueza. Había un gran énfasis en su vida. Pero todavía eran discípulos, ¿verdad? Pero se olvidaron de la prioridad en su vida. Pero cuando llegamos, sabíamos que Dios los estaba llamando a poner en orden sus prioridades. Después de unos meses ahí, nos llamaron el Espíritu que nos movemos a San Francisco. Y pensamos, necesitamos llevar a los Wongs con nosotros. Para entrenarlos, para enseñarles cómo priorizar a Jesucristo en su vida. Pero, a medida que surgieron las necesidades, también lo hicieron sus responsabilidades. A pesar de que ella viniera a entrenar por el ministerio, también necesitaba un trabajo a tiempo completo para su vida y sus finanzas. Ella todavía es parte del ministerio de los estudiantes. Así encontrará tiempo durante el trabajo para compartir su fe con los estudiantes. Estudiará la Biblia con estudiantes universitarios. No solo esto, sino que ahora que mi esposa y yo supervisamos el ministerio de español, debido a que ella habla español con fluidez, la usamos para los estudios bíblicos en español. Pero entre todo esto, todavía es una esposa. Ella cuida de su casa y ella discipula a algunas mujeres, trabajando tiempo completo. Su vida se consume con el reino de Dios porque esto es su prioridad. A través de todas estas transiciones, tuvo que resucitar las verdaderas prioridades en su vida, que es lo que Jesús quería para ella todo este tiempo. Y hoy ella es una mujer que prioriza a Dios. Pero a través de todo esto, estaba buscando otro trabajo que pudiera usar para hacer más con Dios. Y ya después de llegar a 3 meses, consiguió un nuevo trabajo más mejor, la cual tenía. Amén. ¿Qué más ha hecho? Ha ayudado a Marilyn que se bautizara. Ha estudiado la Biblia con Natalia que se va a bautizar hoy. Hermanos y hermanas, cuando resucita su prioridad en Jesucristo, Dios hace milagros en su vida. Ahora puede hacer más por Él, y yo creo que es por esto que Dios la ha bendecido. De la misma manera, tu llamado es a resucitar tu prioridad, tu amor por Dios y su obra. Vamos al libro de 1 de Corintios. En el capítulo 14.
Aquí explica Pablo de la resurrección que vamos a tener algún día. En el versículo 42, perdón, 1 de Corintios capítulo 15, empezando en el versículo 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Seguimos en el versículo 50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. Y la iglesia dice, amén. Aquí Pablo nos explica qué pasará en el futuro. Los discípulos de Jesucristo, su cuerpo, naturaleza, se transformará. Pablo nos recuerda aquí que tenemos una resurrección espiritual. Y nos recuerda que el cielo está esperando. Ya no tendrás el mismo cuerpo que tenemos ahora. Y gracias a Dios por eso. El cuerpo que se canse todo el tiempo. El cuerpo que siempre tiene hambre. Hermanos, ¿sí me entienden? ¿Sí? El cuerpo que tiene limitaciones físicas. Yo quiero ser más alto, pero así no me hizo Jesús. Nuestros cuerpos no envejecerán y no habrá más muerte. Esto lo es que esperamos en nuestro futuro. Jesús nos transformará de seres físicos en seres espirituales. Seremos exacto como Él. Pero por todo esto, Pablo dice que nada os mueve. Entregarse plenamente a la obra de Dios. Yo creo que Jesús nos llama hoy a resucitar tus prioridades. ¿Cómo vamos a resucitar nuestras prioridades? Prioriza tu relación con Dios. Todos los días, pasa tiempo con el Señor y a través de su palabra y en oración. Prioriza tu compromiso con Él. Que no transigimos en buscar primero su reino. No te acostumbras a faltar a las reuniones del cuerpo. De hecho, eres el primero en que llegas a las citas del cuerpo. Prioriza tu ofrenda a Dios. Cada semana vienes con un corazón alegre, dispuesto a dar a Dios y a su pueblo. No olvidamos
lo que nos espera, hermanos y hermanas. Un paraíso eterno, esperándonos. Primero debemos resucitar nuestras prioridades en nuestra vida. Pablo nos dice, porque tenemos un gran promesa. Esto es lo que tenemos que hacer. Vuelva a comprometerse con Dios y su reino. Así lo vamos a hacer. Necesitamos todos aquí que resuciten su prioridad con Dios. Asegúrate a partir de hoy de priorizar la búsqueda del reino de Dios. Lo más importante es tu relación con Dios a través de la oración y la lectura diaria de su palabra. Hermanos, Jesús nos llama esta mañana, resucitemos nuestra priorización por Jesús. El segundo punto, la cruz antes de la resurrección. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Empezando en el versículo 45. Leemos en la muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elai, Elai, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, le empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebería. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que en él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Paremos aquí. Leemos la muerte de Jesús. Está en un punto en la historia, estaba colgado en la cruz. ¿Y qué pasa? Durante estas 3 horas, dice que toda la tierra estaba en oscuridad. ¿Y por qué la tierra se oscureció? Porque, ¿qué vio la tierra? ¿Qué vio la creación? Que mataron el humano al Creador. Y cuando vio la creación, cuando vio, como se dice hoy en día, madre naturaleza, cuando vio que el Creador, el Dios, fue humillado, torturado, muriendo, se oscureció. Estaba triste la tierra, porque no quería que su Dios era muerto. El Hijo de Dios, Jesús, grita, ¿por qué me has desamparado? Fue separado de su Padre. Intenta darle algo de beber, pero no toma. Y Jesús muere. Dios, el Creador, se muere. Lo asombroso es lo que sucede a continuación. El templo de las lágrimas de la cortina se rotaron. Había un terremoto violento. Pero luego, ¿qué sucede? Lo más extraño de este cuento. Dice que muchas personas santas fueron resucitados. Vemos una resurrección. Pero, ¿quién es la resurrección?
los del pueblo santo. Cuando Pedro escribe su epístola a los discípulos, como los llama, una nación santa. Esto es asombroso. Leemos que los discípulos de Dios, el pasado de Israel en realidad fueron resucitados antes que Jesucristo el mismo. Pero, ¿qué hizo falta para tal milagro? La cruz. Fíjense que Jesús se murió para que su pueblo era resucitado primero antes que él. Dios ha decidido eso. Jesús escogió que se iba a morir y que nos iba a dar nuestra resurrección primero en cual Él lo quería. Si no tienes mayor inspiración para las Pascuas, que sea esto: Jesús dejó que el hombre resucitara antes que Él. Así está el amor grande de Jesús. Si algo aprendemos del primer fin de semana de Pascua de la historia, es que la muerte precede a la resurrección. No podemos tener resurrección si no tenemos la cruz, si no tenemos la muerte. ¿Quieres resurrección en tu vida? Tienes que cargar su propia cruz. Tienes que morir cada día a seguir a Jesucristo. De hecho, sin muerte no hay resurrección. Muchos hoy en día desean ver una gran resurrección en sus vidas, pero esperan tenerla sin cargar su cruz, su propia muerte espiritualmente. Piden a Dios: Dios, resucita mis finanzas. Estoy luchando aquí. Necesito más dinero. Pero pones el trabajo primero por encima de Dios. Dios, resucita mi matrimonio. Mi marido no es amable conmigo. Mi esposa necesita darme más respeto. Solo somos compañeros de cuarto. Resucita el amor en nuestro matrimonio. Pero tanto el esposo como la esposa carecen de humildad y sumisión el uno al otro. Dios, resucita mi ministerio. Nadie viene a hablar de la Biblia. Hay falta de compromiso en el ministerio. Pero no abrimos la boca y compartimos nuestra fe ni responsabilizamos a nuestros hermanos. Si queremos la resurrección en nuestra vida, hermanos, primero debemos de morir. Leemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Dios nos está llamando hoy que carguemos nuestra cruz. Si quieres ver resurrección en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en cada área de su vida, necesitas cargar su cruz. Versículo 14. Dice aquí: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Uno murió por todos y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Aquí es Pablo otra vez. Hoy nos explica que tenemos dos opciones. Hay dos respuestas cuando vemos la cruz de Jesucristo. Tal vez ha venido hoy bajo compulsión.
te sientes obligado a llegar hoy aquí. Aquí hay otra lección que tengo que escuchar. Otro recordatorio de cómo no estoy siguiendo a Cristo. Quizás piensas eso. Y esto es su primera opción. Que no vas a hacer esto. O estás obligado, su segunda opción, estás obligado por la cruz de Jesús. A vivir una vida nueva. A ser una nueva creación. Para tener resurrección en su vida, en la vida de los demás, necesitas llevarse su cruz. Llevar tu cruz, como en Lucas explica Jesús, significa morir en quien eres, a tu antigua vida. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Eres una nueva creación. Aquí nos explica Pablo. Tu vida anterior se trata de ti mismo. Tu nueva vida se trata de Jesús y su propósito y su sueño. ¿Cuál es el sueño de Jesús? La resurrección de los demás. Las almas perdidas a tu alrededor en el trabajo, los miembros de tu familia y a veces incluso en nuestra propia casa. Si queremos ver un cambio y una transformación, una resurrección en los demás e incluso en nuestra propia vida, llévate tu cruz, cárgala, que te mueres de ti mismo. Deja que la cruz de Cristo te impulse a vivir una nueva vida. Nos permitimos ser humildes con nuestros cónyuges y somos igualmente sumisosos. Siembra generosamente para los demás y habrá mucha cosecha. Crucifique los sentimientos de vergüenza cuando se trata de hablar con los demás y comparte su fe. Hoy es necesario que haya resurrección en su vida. Este viernes pasado había noticia que había otro tiroteo escolar. Así se dice, ¿verdad? ¿Sí? Y unos de mis mejores amigos que está liderando la iglesia en Oklahoma estaba ahí. Estaba con los discípulos en el cuarto y cerraron la puerta y solo pudieron esperar que la policía resuelta este problema. Y estaba ahí en el universitario cuando pasó el hombre tiroteo. Y ya cuando pasó todo eso, avisaron las noticias que no era realmente. Era como, quizás era una broma, ¿verdad? Pero hablé con el hermano y la primera cosa que me dijo en esa situación, estaba en el cuarto texteándome, porque le pregunté, hermano, ¿estás bien? Y le pregunté, ¿cómo estás? Y la primera cosa que me dijo era que estaba bien, pero que estaba predicando como tan oscuro es el mundo. La primera cosa que estaba en su mente, que este mundo necesita resurrección en su vida y que necesitan poner en la cruz la oscuridad de este mundo. Eso estaba pensando nuestro hermano que dirige la iglesia en Oklahoma. Que podemos tener gente listas para matar a otra gente. ¿Qué tan oscuridad tenemos en este mundo? Y no es la primera vez que lo vemos en las noticias, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de esto. Cada año, año tras año, que pasa esto. Pero mi hermano carga su cruz y todavía camina sobre el campus y predica la palabra de Dios. ¿Por qué preguntas? Porque hace esto con tan peligro. Porque él sabe que sin la cruz no habrá resurrección de los estudiantes.
Jesús, cuando vino a esta tierra, caminó cada día en peligro. Cada día con su cruz, porque alguien lo quería matar. Alguien lo quería crucificar. Pero Jesús no se preocupó de eso. Se acordó que algún día se iba a resucitar. El mundo está lleno de oscuridad. Y la única manera de curar esto es que tenemos mujeres y hombres quien quiere cargar su cruz, crucificar la vida antigua y vivir de nuevo. Amén. Cuando se bautizaron como discípulo, necesitaba tener una transformación de su vida. Su vida no puede, ¿cómo se dice? No puede mirar lo mismo de lo anterior. Pero algunas veces tenemos la tentación a regresar a nuestros pecados, a regresar a nuestra vida antigua. Pero necesitamos a cargar nuestra cruz. Yo quiero que todos aquí reflejan en su vida que si su vida ha cambiado, medita con Dios, ores con Dios, lee la Biblia, compare su vida con la Biblia y fíjense, pregúntense si mi vida ha cambiado, si soy una nueva creación. Yo creo que Dios los está llamando hoy, que cargamos nuestra cruz para tener resurrección en nuestras vidas. Si ya sabes la respuesta a esta pregunta y necesitas transformación, necesitas otra nueva vida, te animo que estudies la Biblia. Lee la Biblia con alguien que te trajo y déjalos que te enseña cómo ser una nueva creación por Jesucristo. Y cuando hacemos eso, hermano, vamos a tener resurrección. Y esto es lo más grande milagro que podemos tener en nuestra vida. El poder de la palabra de Dios no es que tiene reglas, no que es una moralidad, pero es que nos trae transformación, nos hace una nueva creación y nos da resurrección. Amén. Eso es el poder de Dios. Hermanos, estoy muy alegre con estar con ustedes esta mañana. Y espero que se han animado a vivir por Jesucristo. La primera cosa que necesitamos hacer es resucitar nuestra prioridad. Jesucristo es nuestra prioridad. Y ya cuando resucitamos eso en nuestra vida, necesitamos a cargar la cruz para tener resurrección. ¿Y por qué hacemos todo eso? ¿Por qué nos ponemos en esa situación cada día tras día? Porque Jesús ya no está muerto. Él nos trajo la resurrección y yo espero que te inspire, porque Jesús ha resucitado y a Dios sea toda la gloria. Amén.